12:20 a 14, Hoy por Hoy Vega Baja, con Juan Pablo Pérez. Bien, pues ya les decíamos que acabamos el programa de este lunes con la historia de Orihuela a través de sus calles, de sus viales, y que vamos a hablar con Antonio Mazón, que es, ya lo sabéis, el administrador de la página Oriola Vista desde el Puente de Rusia, que por cierto, Antonio, buenos días. Buenos días, Juan Pablo. Creo que esta Semana Santa esa página no ha parado de crecer. Cierto, y desde aquí quiero enviar mi agradecimiento a los maravillosos fotógrafos que han compartido su trabajo en la página. Bueno, en el último programa, Antonio, dejamos nuestro paseo en la esquina del Pavo. ¿Hacia dónde vamos hoy? Hoy tenía previsto continuar con los carmelitas y su convento, pero debido a la corta duración del programa, hablaremos de una zona cercana, modesta, pero muy cargada de historia. Callejas empinadas que crecieron adaptándose a la sierra. ¿Y qué zona es esa? Triana, un barrio situado en la ladera de San Miguel, que nos puede dar una idea de lo que debió ser el laberíntico urbanismo islámico. Callejas tortuosas con desiguales trazados, escaleras y recovecos caprichosos. Triana en Orihuela. Debe ser un barrio poco conocido, porque a mí no me suena. Los oriolanos solo se acuerdan de él durante las procesiones y desfiles. Ah, bueno, porque pasan por ahí las procesiones. Todo lo contrario, lo utilizan para esquivarlas. Cuando las calles están bloqueadas, transitando por estas angostas callejas, se puede cruzar la ciudad pegado a la sierra. ¿Y sabemos por qué se llama Triana? Con seguridad, no. Fue nombre popular y ya era conocido así en el siglo XIX. Pero la titulación oficial es del siglo XX, cuando las calles de San Pablo y la del Estudio Viejo pasaron a denominarse Travesía de Triana. Dos cosas relacionan este barrio con Triana: el estar cerca de Justa y Rufina, las famosas alfareras de Triana, y una modesta capillita desaparecida dedicada a la Virgen de la Esperanza, advocación mariana que se venera en el famoso barrio de Sevilla. Esa modesta hornacina ocultó durante años la entrada trasera de un refugio antiaéreo de la Guerra Civil, abierto al público recientemente. No sé si habrá algún tipo de imagen antes de la guerra, pero si la hubo, Gisbert no la menciona en su relación de finales del XIX. Antes, la zona fue conocida como el Estudio Viejo, y antes aún, como la Judería. O sea, que estás diciendo que ahí es donde vivían los judíos. Sí, tenemos constancia de juderías en Orihuela, Elche y en Elda. La mayoría de la información que nos ha llegado de la población judía de Orihuela fue recopilada por el padre Agustín Nieto. El resto está en los anales de Mosén Pedro Bellot. Este último deja muy clara su situación. Leo: en la parroquia de Santiago, hacia la Peña del Castillo, en la parte o acera de la feria hacia la Peña, desde el callejón de Nicolás Viudes a la calle de la Morera y al Estudio. Empezaba por la calle de San Pablo y corría por el Estudio. La calle de la Morera es la actual calle de la Paja, y las de San Pablo y Estudio ya hemos dicho que coinciden con el trazado de la actual Travesía de Triana. A través de Maestro Esteban desemboca en Francisco Die, la antigua calle de Santiago. El callejón del Maestro Esteban aparece en los repartos del siglo XIX y su titulación debe ser de la segunda mitad del XVIII, cuando en el censo aparece inscrito Esteban Viudes, maestro de niños. Esta podría ser anteriormente la calle de Nicolás Viudes, pero no lo puedo asegurar. Interesante. ¿Puedes contarnos algo más de los judíos oriolanos? ¿De qué época estamos hablando? Convivían con toda seguridad en la Orihuela musulmana, pero las primeras noticias escritas datan del siglo XIII, cuando Alfonso X los cita expresamente en el privilegio de mercado semanal. También sabemos que un judío llamado Jacob se encerró en el castillo, junto a los vecinos cristianos que resistieron en la rebelión mudéjar de 1264. Este Jacob fue mejorado en las particiones. Ya en la segunda mitad del XIV se empadronó a los judíos y además de pagar al rey, se les obligaba a contribuir con el muro y a velar como cualquier vecino, porque viven dentro de la villa y dentro de los muros, como los cristianos. También pagaban un impuesto pequeño, pero simbólico: 30 dineros, la famosa renta de Judas, que se partían por mitad obispo y cabildo. ¿Y se sabe cuántos eran? En épocas anteriores lo desconocemos, pero por esas fechas quedaban en Oriola 60 casas de judíos y 20 de moriscos, es decir, unos 300 judíos. Sabemos que en 1383, como las casas de judíos y moros ya no pasaban de 100, el consell acordó dejarles una sola carnicería. ¿Una carnicería solo para moros y judíos? Sí, tenían prohibido despedazar sus reses en carnicerías de cristianos, y si algún carnicero lo permitía, era sancionado con 60 sueldos y el judío con otros 30. Por cada res que mataban, así carnero, oveja, cabra o cabrón, pagaban 20 dineros. Del cabrito y del cordero pagaban como los cristianos. Resulta curioso, tanto hablar de los moros y había el triple de judíos. Eso tiene su explicación.
Estamos hablando de la ciudad. Los moriscos, trabajadores agrícolas, eran muchos más, pero estaban diseminados por los señoríos rurales donde gozaban de más libertad. En cambio, los judíos tenían oficios más urbanos. Figuran como mercaderes, sastres, tapiceros, plateros, relojeros, prestamistas, corredores de orella, pero sobre todo copaban el ramo de la medicina. Físicos, cirujanos, boticarios, incluso un oculista, tan prestigioso que la ciudad le pagó 600 maravedíes para que no se marchase a ejercer su profesión a otro sitio. Oculistas en aquellos tiempos. Y me ha sonado una cosa rara, no sé lo que es, que eran los corredores de orella. Los que intervenían en los contratos de exportación e importación. Negociaban letras de cambio, seguros, peritajes. Se corresponden en la actualidad con los corredores de cambio y bolsa. ¿Y cómo desaparecieron los judíos orielanos? Convertidos, muertos o expulsados. A finales del siglo XIV, las prédicas de fanáticos religiosos en épocas de peste y crisis produjeron miles de asesinatos por toda la península. Convencidos de que la enfermedad era castigo divino por convivir con infieles, en las aljamas se perpetraron auténticas matanzas. En Orihuela se pudo evitar el saqueo por las precauciones adoptadas por el gobernador tras las noticias de la masacre ocurrida en Valencia. Los judíos se presentaron ante él y solicitaron la protección del consell. Los jurados les aconsejaron que estuviesen quietos y se guardasen del furor del pueblo. Muchos se bautizaron y otros huyeron de la ciudad. Vaya historia, la de los judíos, siempre perseguidos. Un predicador famoso fue Vicente Ferrer, cuya fiesta se celebra precisamente hoy. San Vicente recorrió buena parte de Europa acompañado de un grupo de laicos y clérigos que vivían con él de las limosnas. Estos sacerdotes itinerantes atendían a las múltiples confesiones que los sermones del santo provocaban. A Orihuela llegó en 1411 y tras su visita quedaron pocos judíos sin convertir. Aún así, sabemos que alguno se resistió, porque en 1415 el consell se vio obligado de nuevo a proteger a los que no habían abandonado la ley de Moisés. Entre otras disposiciones, prohibió insultarlos so pena de 60 sueldos. Pero el acoso fue en aumento. Cito textualmente: deben andar señalados para que se les conozca, y si un israelita yace con una cristiana, que muera por ello. ¿Y sabemos cómo eran señalados? Con un distintivo en el gorro. También les obligaban a tener las casas abiertas. Ya convertidos, eran inspeccionados y adoctrinados constantemente, y en 1450, tanto moriscos como judíos quedaron obligados a arrodillarse al paso de la cruz, del Santísimo o de cualquier procesión cristiana. Hasta el último año, el consell intentó protegerlos, pero como todos sabemos, en 1492 fueron expulsados de España y comenzó una feroz limpieza de sangre a cargo de la Santa Inquisición. En Oriola, los solares de la judería fueron repartidos. Su cementerio, situado extramuros cerca de la Torre de Envergoñes, se convirtió en huerto por cesión municipal a Joan de Rocaful. En uno de esos solares, a espaldas de la cárcel y corte, vamos, lo que hasta hace poco eran los juzgados, el consell instaló en el siglo XVI el estudio de gramática, cátedras que cedió a los jesuitas en el siglo XVIII. Este establecimiento motivó que se nombrase como lo carrer del estudi y luego en castellano la calle del Estudio Viejo. ¿Algo más sobre este barrio de Triana? La calle de San Pablo, hoy travesía de Triana, tomó su nombre de una antigua ermita situada frente a Santa Justa. Esta ermita bien pudo ser la antigua sinagoga, dedicada luego al apóstol de los gentiles, Pablo el Converso. Pero esto es solo una teoría. Fue utilizada en el siglo XVI por el obispo José Esteban para catequizar a moros y a judíos conversos. ¿Y qué pasó con esa ermita? Expulsados los moriscos y asimilados los conversos, quedó sin utilidad y fue clausurada en 1624. El hecho de cerrar la ermita refuerza la teoría de la antigua sinagoga. El mobiliario y objetos de culto pasaron a Santa Justa y el edificio fue habilitado como cuartel. Con capacidad para 200 hombres, fue conocido popularmente como la Corte de los Soldados de Marina. A finales del 18 fue utilizado por el Ejército de Voluntarios Honrados del Reino de Valencia, un cuerpo armado provisional creado por el Capitán General de Valencia y el Obispo de Orihuela a base de ciudadanos dispuestos a luchar contra la invasión de los revolucionarios franceses, que ya asomaban por Cataluña. En Orihuela lo componían aproximadamente 550 hombres. Y con esto terminamos el programa por hoy.
el mes que viene seguiremos con la Orden Carmelita y su convento en Orihuela. Pues muchas gracias, Antonio Mazón. Con esto acabamos no solo este espacio de la historia de Orihuela a través de sus calles, de sus viales, en este caso del barrio de Triana, que nos ha descubierto hoy, sino que también vamos a acabar nuestro programa de este lunes, día de San Vicente. Que acaben de pasar un bonito día. Buenas tardes.